My children need me! Has oído las historias de la gloria vikinga, pero lo que hicieron con las mujeres capturadas destrozará todo lo que pensabas que sabías. Vinieron en barcos rugientes, envueltos en leyenda y acero, conquistando tierras desde las islas británicas hasta Europa del Este. Pero detrás de las sagas de guerreros valientes y asaltos épicos se encuentra una verdad aterradora rara vez mencionada. ¿Qué fue de las mujeres que capturaron? Esta no es la historia que se encuentra en los libros de texto de historia. Es más oscura, más brutal y aterradoramente real. En este video exploraremos los horrores ocultos que enfrentaron estas mujeres: la esclavitud, la concubinato forzado, ser comerciadas como propiedad e incluso el sacrificio ritual. Estas son las cosas indescriptibles que los vikingos hicieron a sus cautivas y las historias olvidadas enterradas bajo los mitos. Imagina la llegada atronadora de los drácars vikingos, esbeltas embarcaciones con cabezas de dragón que surcan aguas tempestuosas, estrellándose contra las costas de tierras extranjeras. Salen a raudales guerreros feroces, vestidos con cota de malla y empuñando hachas, desatando un torrente de violencia sobre aldeas desprevenidas. Las llamas rugen, los gritos resuenan y el caos reina. Esta es la imagen inmortalizada en leyendas y sagas, un pueblo sin miedo en la conquista y la expansión. Sin embargo, bajo estos relatos de incursiones audaces y hazañas heroicas, se encuentra una verdad mucho más desgarradora y a menudo olvidada: el destino de las mujeres capturadas en estas brutales incursiones. Estas mujeres, arrancadas de sus hogares en Irlanda, Inglaterra, los territorios francos y las tierras eslavas, no eran meras víctimas incidentales. Para los vikingos, eran mucho más que botín. Se convirtieron en elementos esenciales de la sociedad nórdica, instrumentos de trabajo, objetos de comercio, símbolos de poder y, en algunos casos escalofriantes, ofrendas a los dioses. Su sufrimiento y explotación cuentan una historia que desmantela el velo romantizado de la conquista vikinga y revela el oscuro costo humano detrás de la gloria. Esclavitud y trabajo forzado, la vida de un thrall. Para innumerables mujeres capturadas durante las incursiones, el destino que les esperaba era la esclavitud. Dentro de la sociedad nórdica, los esclavos, conocidos como thralls, ocupaban el peldaño más bajo de la jerarquía social. Las cautivas no solo eran despojadas de su libertad, sino también de sus identidades, convirtiéndose en propiedad para ser utilizadas y desechadas a voluntad de sus dueños. Estas mujeres realizaban las agotadoras tareas domésticas que mantenían en funcionamiento los hogares vikingos: cocinar, limpiar, cuidar de los niños, producir textiles y trabajar en el campo. Sus vidas estaban llenas de trabajo incesante y servidumbre. El Landnámabók, un antiguo manuscrito islandés que narra la colonización de Islandia, hace frecuentes referencias a los esclavos, ilustrando su presencia y utilidad omnipresentes en los hogares nórdicos. Sin embargo, estas mujeres no eran solo trabajadoras, eran moneda de cambio. Los esclavos podían ser dados como regalos, intercambiados por bienes o utilizados como parte de dotes, lo que resalta su completa falta de autonomía. La ley de Gulating, uno de los conjuntos más antiguos de códigos legales escandinavos, lo deja claro. Los esclavos eran propiedad, y sus amos tenían el derecho legal de castigarlos, abusar de ellos o incluso matarlos sin consecuencias. Este estatus era hereditario, lo que significaba que los hijos nacidos de madres esclavizadas heredaban la esclavitud de sus madres, perpetuando un ciclo implacable de propiedad humana. En circunstancias raras, un siervo podía ser manumitido y recibir el estatus de hombre o mujer libre. Sin embargo, la libertad no trajo igualdad. Los exesclavos seguían atados al estigma social de su pasado y a menudo vivían bajo continuas limitaciones económicas y sociales. Muchas personas liberadas seguían atadas a sus antiguos amos a través de obligaciones continuas, como pagar tarifas o trabajar a tiempo parcial. La movilidad social era limitada, y sus hijos, aunque técnicamente libres, a menudo luchaban por escapar de la sombra de su linaje.
Estas duras verdades a menudo son eclipsadas por historias de guerreros nobles y exploraciones temerarias, pero son esenciales para una comprensión completa de la vida vikinga. Una sociedad donde el poder, el estatus y el control estaban profundamente entrelazados con la posesión humana. Matrimonio, concubinato y el orden patriarcal. Más allá de la esclavitud, otros destinos aguardaban a las mujeres capturadas por los saqueadores vikingos, ninguna de ellas verdaderamente libre. Algunas mujeres, particularmente aquellas de apariencia atractiva o linaje noble, fueron tomadas como concubinas por poderosos jefes vikingos y guerreros. A diferencia de los esclavos, las concubinas ocupaban una posición ligeramente elevada, pero aún no tenían derechos legales ni autonomía. Las sagas, como la saga de Egil y la saga de Laxdela, relatan historias de tales mujeres, prisioneras extranjeras que engendraban hijos para los nórdicos, a menudo alterando las dinámicas de poder dentro de los hogares. Estas concubinas eran distintas de las esposas, pero aún cumplían funciones reproductivas y sociales importantes. A menudo se utilizaban para aumentar el número de herederos de un hombre o para consolidar alianzas. Sin embargo, permanecían por debajo de la esposa formal, tanto en estatus como en influencia, reforzando la estructura profundamente patriarcal de la sociedad vikinga. El matrimonio entre diferentes grupos también desempeñó un papel estratégico en la expansión vikinga. A medida que los colonos nórdicos se trasladaban a regiones como las Islas Británicas, a veces tomaban mujeres locales como esposas para forjar alianzas políticas, obtener acceso a la tierra y facilitar la integración en la nueva comunidad. Este enfoque pragmático ayudó a los vikingos a establecer una dominación a largo plazo, fusionando su cultura con la de las personas que conquistaron. Estas uniones a menudo eran menos sobre romance y más sobre supervivencia y poder. Las élites locales a veces fomentaban tales matrimonios para mantener la paz o ganarse el favor de los nuevos gobernantes. Con el tiempo, estas alianzas contribuyeron a una fusión cultural única que se observa en el idioma, el arte y las costumbres. Los estudios genéticos modernos dan credibilidad a esta práctica. Por ejemplo, investigaciones de ADN en Islandia han demostrado que un porcentaje significativo de sus primeras colonas eran de origen celta, lo que indica que los hombres nórdicos tomaron mujeres de las Islas Británicas, ya fuera a través de incursiones o matrimonios, cuando se establecieron en nuevos territorios. Comodificación, rescate y el comercio de esclavos. No todas las mujeres capturadas fueron mantenidas como esclavas o tomadas como concubinas. Para algunos, su valor percibido residía en su estatus o conexiones familiares. Las mujeres de alta cuna, particularmente las de Inglaterra o Francia, a menudo eran retenidas como rehenes. Estas cautivas se convirtieron en piezas estratégicas en el juego de alto riesgo de riqueza y poder. El Crónica anglosajona detalla numerosos casos de vikingos que capturaban a mujeres nobles y las mantenían cautivas a cambio de plata, oro o bienes valiosos. Los rescates podían traer una inmensa riqueza a los jefes vikingos y les permitían financiar más incursiones, comprar influencia o asegurar lealtades. Sin embargo, esta práctica estaba reservada para unos pocos privilegiados. Las mujeres comunes, consideradas de menor valor, a menudo eran vendidas en mercados de esclavos. Estos mercados eran vastos e interconectados. Los vikingos, en particular los rus, un grupo de comerciantes y saqueadores nórdicos que operaban en Europa del Este, transportaban cautivos a lo largo de ríos como el Dnieper y el Volga para llegar a importantes centros comerciales, incluyendo Constantinopla y el corazón del califato abasí. El viajero árabe Ahmad ibn Fadlan describe estas transacciones con vívido detalle, narrando cómo las mujeres eran intercambiadas por plata, sedas y especias en bulliciosos mercados a lo largo del río Volga. Tales rutas comerciales conectaban Escandinavia con el mundo más amplio, desde el Medio Oriente hasta el Mediterráneo, subrayando el papel central de las cautivas en las actividades económicas vikingas. Estas mujeres no eran solo víctimas, eran moneda de cambio, integradas en una vasta red de explotación e intercambio, sacrificio y ritual, un papel espiritual horripilante. En la vida espiritual de los nórdicos, la violencia y el ritual a menudo estaban entrelazados, y las mujeres capturadas podían encontrar su fin no a través del trabajo o la venta,
sino como ofrendas a los dioses. El relato más escalofriante de tal práctica proviene de Ahmad ibn Fadlan, quien presenció un funeral vikingo a lo largo del río Volga en el año 922 después de Cristo. En sus escritos, Ibn Fadlan describe el sacrificio de una esclava destinada a acompañar a su difunto amo en la otra vida. El proceso era elaborado y aterrador. Durante varios días, la mujer elegida fue fuertemente intoxicada, probablemente para adormecer sus sentidos, luego sometida a un asalto ritual y finalmente asesinada por una sacerdotisa conocida como el Ángel de la Muerte. La sacerdotisa la estranguló y apuñaló, creyendo que continuaría sirviendo a su maestro en el más allá. Este rito sacrificial, aunque singular en el relato de Ibn Fadlan, está respaldado por otros fragmentos de evidencia histórica y arqueológica. Por ejemplo, la Vita Ansgari de Rimbert describe sacrificios humanos realizados durante festivales paganos, particularmente tras la muerte de líderes poderosos. Aunque estas referencias son escasas y a veces disputadas, sugieren una aceptación cultural del sacrificio humano bajo circunstancias religiosas específicas. Los descubrimientos arqueológicos añaden una mayor complejidad. El famoso entierro del barco Oseberg, en Noruega, contenía los restos de dos mujeres, una de las cuales mostraba signos de una muerte violenta. ¿Era ella una sirvienta de alto estatus que se unió a su ama en la muerte o una víctima sacrificial elegida para el sacrificio ritual? De manera similar, las excavaciones en la fortaleza de Trelleborg, en Dinamarca, han descubierto evidencia de asesinatos rituales, aunque las interpretaciones varían. Estos restos de creencias y brutalidad apuntan a un mundo profundamente espiritual donde la vida, la muerte y la violencia estaban entrelazadas, y donde algunas mujeres pagaron el precio más alto como parte de las costumbres funerarias vikingas. Legado y reflexión. Las voces silenciadas de la historia vikinga. La era vikinga, a menudo romantizada por sus exploradores valientes y guerreros despiadados, lleva consigo un legado oculto tallado en sufrimiento y silencio. Las mujeres capturadas durante las incursiones no eran periféricas en la historia, eran centrales en ella. A través de su trabajo forzado, matrimonios estratégicos, intercambio en mercados de esclavos e incluso muertes sacrificiales, alimentaron la expansión de la sociedad nórdica y anclaron su economía, hogares y sistemas de creencias. Sus experiencias estuvieron marcadas por la adversidad, la degradación y la pérdida de autonomía. Y sin embargo, no eran solo víctimas pasivas. Estas mujeres soportaron, se adaptaron y, en algunos casos, encontraron formas de influir en las mismas sociedades que las habían capturado. Sus linajes se fusionaron con la ascendencia nórdica, su trabajo construyó asentamientos vikingos, y sus historias, aunque raramente contadas, están escritas en el ADN de la propia Escandinavia. Al reconocer su sufrimiento y contribuciones, obtenemos un retrato más completo y honesto del mundo vikingo, uno no solo de barcos y espadas, sino de las complejas y a menudo crueles relaciones humanas que lo sustentaron. Al hacerlo, también rendimos un homenaje largamente merecido a aquellos cuyas voces se perdieron en las mareas de la conquista. La era vikinga a menudo se recuerda por sus guerreros valientes, batallas épicas y conquistas marítimas, pero detrás de esa gloria se encuentra un rastro de sufrimiento, especialmente para las mujeres cuyas vidas fueron destrozadas. Sus voces fueron silenciadas, sus historias enterradas bajo siglos de mito. Pero al descubrir estas verdades oscuras, damos voz a los olvidados y traemos luz a un lado de la historia a menudo dejado en las sombras. Si este video te hizo ver la historia vikinga con otros ojos, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Tenemos más historias no contadas del pasado que el mundo necesita escuchar.